La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la OFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada en farmacia Yajaira Quesada Rojas, desde Costa Rica. Hola Yajaira, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Yo todo bien por acá desde Costa Rica, un saludo. Gracias, muy amable. También desde acá, desde la hermosa ciudad de Tijuana, la fronteriza ciudad de Tijuana. Y vamos a platicar muy ameno contigo. Y vamos a iniciar como siempre lo hacemos con el currículo de nuestros participantes. Y muy importante pues, que tú nos hables de ello, ¿no? De tu formación académica, de lo que estás haciendo actualmente. Entonces, si nos puedes compartir, por favor. Claro que sí. Bueno, te cuento, Silvia, mis inicios en la carrera de farmacia fue a partir del año 2001, cuando me gradué, terminé mi licenciatura en farmacia acá en Costa Rica. Para poder ejercer la farmacia tenemos que ser licenciados y poder incorporarnos al colegio de farmacéuticos para poder ejercer. Entonces, yo inicié, me incorporé en el año 2002, posterior a que me gradué, y inicié en farmacia de comunidad privada, que llamamos por acá. Posteriormente, yo siempre, tuve como objetivo sacar una maestría. En ese entonces, yo quería tal vez una carrera en administración, porque siempre también tuve la idea de tener mi propia farmacia en algún momento, emprender un negocio. Entonces me gustaba mucho la administración de negocios. Sin embargo, entonces al año de graduada, con 23 años, tal vez sí, inicié la maestría en administración de negocios con gerencia en proyectos de una universidad estatal acá en Costa Rica. Y bueno, soy máster también entonces en administración. Eso me hizo poder tener en algún momento de la historia de mi vida profesional mi propia farmacia. Pero me gusta mucho estudiar y entonces me incorporé también al ámbito de la docencia, que tal vez ahora les cuento un poco más en la parte profesional y en el campo. Pero al haberme incorporado en esa parte docente, también saqué una maestría en currículum y docencia universitaria. Entonces eso pues hace también que sea curriculista y tenga ese enfoque en la docencia universitaria. Me certifiqué como metodóloga de la investigación también, de hecho en la Universidad de Celaya, en México. Una certificación virtual fue con Hernández Sampieri, ¿verdad? Que él es como un referente en la metodología de la investigación. También saqué la licenciatura en Derecho. Entonces, soy también licenciada en Derecho. Aquí en Costa Rica tenemos que hacer un examen de admisión para incorporarnos y ahorita estoy en ese proceso. Y un poco de mi historia académica es esa, ¿verdad? Licenciada en farmacia, licenciada en Derecho y estas dos maestrías que les cuento y esta certificación internacional. Y pues yo creo que como farmacéuticos nunca tenemos que dejar de estudiar, eso es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, y tenemos que siempre encontrar otros rumbos de la profesión donde poder nosotros aportar un granito de arena, ¿verdad? Desde lo que somos, ¿verdad? Porque yo siempre digo que yo soy farmacéutica primero porque es pues la primera profesión que tuve y es lo que me ha dado mucho, ¿verdad? En esta carrera. Entonces, ¿ahorita te dedicas a ambas profesiones o estás más inclinada a alguna de ellas? Bueno, ahorita ejerzo como farmacéutica. Siempre he ejercido como farmacéutica en realidad. El conocimiento de las demás maestrías o títulos académicos que he obtenido, pues ha sido un valor agregado a lo que yo he venido haciendo, pero ejerzo actualmente como farmacéutica, ¿verdad? Pues proyectos personales hay muchos, ¿verdad? Puede ser que cuando me incorpore ya como abogada, pues ahí ya haya otro rumbo, siempre ligado a la farmacia, pero en realidad ejerzo como farmacéutica y es lo que hago actualmente. Como te digo, inicié en el campo profesional, en la farmacia de comunidad privada, en una empresa o cadena farmacéutica acá en Costa Rica, que en su momento era Corporación Fisher, y estuve a lo largo de unos
tal vez más de 5 años en farmacia de comunidad privada. A los 25 años fue cuando pude tener la oportunidad de tener mi propia farmacia. Y bueno, ahí la tuve, siento que pues era bastante joven, ¿verdad? Sí, claro. Y tenía todavía mucho que aprender. Entonces, bueno, al tiempo decidí venderla por algunas cuestiones y seguí en la farmacia de comunidad privada, que es la parte asistencial, que yo creo que es donde el farmacéutico tiene o se le ve esa vocación, ¿verdad? Hacia el paciente, hacia la población. Y es donde digo yo que es como la trinchera más fuerte, digamos, de nosotros los farmacéuticos en el área asistencial, ¿verdad? Porque llega de todo tipo de consulta y tenemos que abordar y saber abordar y derivar cuando hay que derivar hacia el médico. Entonces, esa fue como mi principal punto, digamos, de campo en ese momento. Sin embargo, paralelamente al campo de la farmacia, yo inicié como docente, entonces yo también daba clases del curso de administración farmacéutica por el hecho de haber tenido esta maestría y el plus de ser licenciada en farmacia. Entonces inicié uno de mis primeros cursos que yo impartí en la carrera de farmacia de una de las universidades privadas acá en Costa Rica. Fue el curso de administración farmacéutica. Después me fui perfilando ya en otros cursos y eso fue porque empecé a ahondar en otros campos profesionales y fue cuando ingresé propiamente a laborar para el Colegio de Farmacéuticos. Ahí tengo más de 10 años de estar ahora en el colegio y inicié como fiscal. Entonces, los fiscales aquí en Costa Rica, los fiscales de un colegio profesional lo que hacen es, valga esa redundancia, fiscalizar el ejercicio de nuestra profesión y pues por ley también el Estado le da ese poder al colegio de poder fiscalizar los establecimientos farmacéuticos, que en nuestro caso son la farmacia, el laboratorio farmacéutico y la droguería. Entonces ahí fue cuando yo empecé a conocer un poco más de normas, del reglamento, de leyes. Me gustó mucho el tema y creo que ese fue como también el motivo de que me gustara mucho el tema de derecho y ahí poder complementarlo. Estuve después dentro del mismo colegio, salió una plaza para asistente de desarrollo profesional y era un poco también pues aportar a la parte académica y como también soy docente, entonces bueno, apliqué y fue cuando pasé de fiscal a esta parte de desarrollo profesional que en su momento pues estaba muy enfocado a las actividades educativas y entonces fue cuando inicié un trabajo fuerte dentro del colegio con la parte de actualización de cursos para los farmacéuticos y sobre todo desde una plataforma virtual. Entonces empezamos a lanzar una plataforma virtual de cursos virtuales con una oferta de cursos para los colegiados y y la maestría que había llevado en docencia, el currículum, pues me ayudó mucho, digamos, a aportar en mi trabajo en ese sentido. Actualmente, bueno, después de estar ahí, pasé como encargada de proyectos dentro del colegio. Entonces, me he estado encargando de proyectos que estén relacionados siempre al desarrollo de la práctica y de la educación farmacéutica. Y para este año ha habido algunos cambios y bueno, sigo trabajando para el colegio muy gustosamente y también, ¿verdad? Ahorita soy la encargada del Departamento de Desarrollo Profesional que sigue teniendo proyectos, pero además de eso también tiene algunas otras funciones como poder establecer posibles y futuras campañas con las farmacias y campañas dirigidas a la población sobre información en salud, campañas de recolección de medicamentos no utilizables, que aquí en Costa Rica por lo menos hay un decreto que habla de que los medicamentos no utilizables no son solamente los medicamentos vencidos, sino que también son esos que están deteriorados, dañados, inclusive falsificados, o esos mismos que la gente devuelve a la farmacia porque ya no está usando. Y a veces se cree que hay que ponerlos en el estante
para poderlos vender y no es así. Entonces, esta nueva función pues confiere muchos proyectos relacionados a la práctica profesional, pero también se quieren enfocar a la población, ¿verdad? Y que la población conozca quién es el farmacéutico, porque a veces nos confundimos dentro de la farmacia con un médico tal vez y dicen, es que nosotros aquí en Costa Rica tenemos un grado profesional que nos llaman doctores, ¿verdad? No es un grado académico, que es algo muy diferente y a veces la gente no sabe, y entonces cuando usted consulta en la farmacia, está el doctor o está la doctora, y entonces uno tiene que hacer siempre esa salvedad al paciente o al usuario. Bueno, soy doctora en farmacia, porque a veces ellos pretenden tal vez que se haga alguna función de un médico que no, en realidad no es competencia del farmacéutico, y hay que hacerle esa aclaración porque tal vez no está bien arraigada esa imagen, y nosotros como farmacéuticos tenemos que hacerlo ver desde donde nos encontramos laborando, ¿verdad? Y eso es algo que siempre en mis clases trato, digamos, de darle siempre a mis estudiantes, ¿verdad? Hacernos diferenciar, porque aquí por ley, no sé, en México, aquí por ley, cada farmacia tiene que tener un regente, ¿verdad? Y a veces los propietarios, que no necesariamente puede ser un farmacéutico, podrían vernos como requisitos, ¿verdad? Que tienen un costo importante, pero tenemos que hacernos diferenciar a cualquier vendedor en una farmacia o colaborador, tal vez no vendedor, pero sí colaborador, de cuál sería esa diferencia entre tener un farmacéutico, un regente y también nuestro colaborador, ¿verdad? O nuestro asistente. Entonces, es muy importante esa parte asistencial, el abordaje que le podamos dar como farmacéuticos a nuestros pacientes o al usuario en general, ¿verdad? Oye, Jaray, entonces, el colegio tiene ese empoderamiento como para llegar a las farmacias y fiscalizar, pero los ampara ustedes, las autoridades sanitarias, o hay una comunión entre ustedes que puedan tener esa facultad. En realidad, el mismo Estado, ¿verdad?, le confiere ese poder al colegio profesional, y en conjunto, el Colegio de Farmacéuticos, su departamento de fiscalía, en conjunto con el Ministerio de Salud, si tienen que apersonarse a una farmacia, a un laboratorio o droguería, que en nuestro caso son los distribuidores, que también tienen que tener regente, pues se trabaja en conjunto. Esa es una de las líneas que ha venido trabajando también el colegio, trabajar en conjunto con la autoridad sanitaria, porque es la que puede lograr todavía aún más, ¿verdad? Sin embargo, así está establecido en nuestra ley, que es nuestra Ley General de Salud, ¿verdad? Que el colegio puede hacer fiscalización al menos una vez al año. En nuestra ley se establece eso, ¿verdad? Que puede hacer fiscalizaciones una vez al año, al menos a los establecimientos farmacéuticos. Entonces, sí, por ley tiene ese cuerpo. ¿No? Es interesante. Sí. Y aquí me salta la duda de cómo, por ejemplo, entonces todos tendrían que estar, o todos los farmacéuticos, estar dentro del colegio. Y la otra pregunta sería, ¿el colegio tiene esa estructura como para que sea ya un puesto, un trabajo? Porque aquí, por ejemplo, en los colegios, pues, o asociaciones de profesionales de la salud, la mayoría pues como decimos nosotros, amor al arte, ¿no? Es un gremio para estarse actualizando, hacer cursos, congresos, y a lo mejor sí tener la voz en ciertas situaciones, pero el peso que yo siento que ustedes tienen, y que como acabas de mencionar, que has estado en diferentes puestos, me da a entender que ya es como una institución, por así decirlo, ¿no? Sí, sin embargo, no es una institución pública como se le espera que se le pueda entender. En Costa Rica se dice que los colegios profesionales son entes públicos, no estatales, porque tienen una naturaleza jurídica híbrida, ¿verdad? Tienen una parte privada, pero a la vez tienen una parte pública, y la parte pública viene por ese lado de poder que le da el Estado de otorgar esa fiscalización en los establecimientos farmacéuticos. En realidad, la contratación de un farmacéutico dentro del colegio es como cualquier reclutamiento y selección y contratación de cualquier empresa privada,
no es como una institución pública que, por ejemplo, tienes que pasar, no sé, a veces aquí en Costa Rica por lo menos como interino y después tener el derecho a propiedad, ¿verdad? No funciona así, entonces en el colegio no es que hay muchos colegas, pero sí hay los puestos estratégicos que tienen relación con la práctica farmacéutica son de farmacéuticos. Entonces, como por ejemplo decirte que el departamento de fiscalía, pues tiene un fiscal general que es un farmacéutico y tiene sus fiscales adjuntos que son farmacéuticos también y que van y visitan los establecimientos farmacéuticos de todo el país, ¿verdad? Hay un departamento académico que también está a cargo de un farmacéutico, hay un departamento de desarrollo profesional, que en este caso sería mi persona, a cargo de un farmacéutico, entonces funciona así, y ya lo demás, pues sí son ya más personas administrativas, o la gerente financiera, o el departamento legal, ¿verdad? Pero sí esos puestos estratégicos de la práctica profesional, hay un farmacéutico a cargo. ¿Y qué es a lo que le llaman ustedes regente? Porque lo mencionaste en varias ocasiones. Sí. Sí, bueno, regente es también una responsabilidad legal que se le otorga aquí al farmacéutico. Por ejemplo, en nuestra Ley General de Salud se dice que la obligatoriedad para poder habilitar un establecimiento farmacéutico, en el entendido que sea una farmacia, una droguería o un laboratorio farmacéutico, tiene que tener regente, de lo contrario no se podría habilitar. Entonces, yo farmacéutico, si quiero ser regente de esa farmacia o quiero trabajar para esa farmacia o me van a contratar, yo necesito llenar una fórmula del colegio donde se autoriza mi nombre como regente y ese formulario es una declaración jurada, es donde dice que yo declaro bajo fe de juramento que voy a estar en un horario específico en esa farmacia. Entonces, una vez que yo firmo eso y es aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos, a mí se me está confiriendo una responsabilidad legal sobre ese establecimiento. Entonces, yo estoy diciendo que si la farmacia me contrató de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, yo estoy diciéndole al Colegio de Farmacéuticos y a la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, que yo voy a estar presente en esa farmacia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nuestra regencia es presencial, no son regencias por disponibilidad, entonces tenemos que estar presentes en el establecimiento en el horario que vamos a firmar ese formulario. Y el término regente es eso, ¿verdad? Es la responsabilidad legal que se me confiere al firmar ese formulario. Y pues yo soy el responsable, aunque yo no sea la propietaria de esa farmacia, yo soy la responsable técnico-científica de ese establecimiento. Entonces tengo que trabajar con el propietario en cuanto a velar y asegurar y garantizar que se cumplan toda la norma que me dice a mí la autoridad sanitaria y el colegio que tengo que cumplir en determinado establecimiento, ¿verdad? Sí. Y los farmacéuticos, la mayoría está encaminado a farmacia comunitaria o hay también bastantes en lo que es farmacia hospitalaria. En realidad hay también bastantes en farmacia hospitalaria. Por ejemplo, acá en Costa Rica está el sistema de salud de Costa Rica, se divide en dos sectores, el privado y el público. Y el sector público hace referencia a la Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestra seguridad social. Entonces, en la caja tenemos los diferentes niveles de atención, desde un EVAIS, ¿verdad?, que es un equipo básico integral de salud, que es atención primaria, hasta un área de salud, una clínica, y hasta un hospital. Entonces, en esos establecimientos de salud hay un equipo de salud, ¿verdad?, que generalmente donde hay farmacia y pues por ley tienen que tener el regente, entonces habría un farmacéutico. Entonces hay muchos farmacéuticos en el sector público, hospitalarios. También hay farmacéuticos a nivel del sector privado, desde una farmacia independiente que llamamos de una persona que tiene su farmacia propia, hasta cadenas de farmacias, aquí hay varias cadenas de farmacias, pero también hay otras áreas, ¿verdad? Bueno, esa es como el área asistencial, ¿verdad?, de la farmacia acá en Costa Rica, pero también tenemos la visita médica
Aquí por ley también el visitador médico, que es ese representante de un producto que visita al médico o a la farmacia, tiene que ser farmacéutico. La ley así lo confiere, la Ley General de Salud, y hay un reglamento también específico de visita médica que dice que el que ejerce visita médica será farmacéutico o médico. Y entonces también tenemos también esa área profesional en la cual podemos ejercer. Hay varios colegas ejerciendo en la visita médica, también en la parte de asuntos regulatorios, que es todo lo que hace referencia al registro de productos de interés sanitario, llámese medicamentos, llámese alimentos, medicamentos biológicos, equipo y material biomédico. Es otra área donde se puede incursionar. Y las droguerías también, la regencia de una droguería, ¿verdad? Que ya sería como la distribución y el almacenamiento de medicamentos o la importación de medicamentos. También tenemos áreas profesionales en el laboratorio farmacéutico. Entonces, un farmacéutico, un regente aquí en Costa Rica puede encargarse del área de producción de ese laboratorio o del área de control de calidad, aseguramiento de la calidad, validación de métodos. Entonces, sí tenemos diferentes áreas profesionales, inclusive nuestro código de ética farmacéutica incluye a la investigación clínica y también incluye a la docencia, ¿verdad? También ejercer como docente es parte de nuestra área profesional, siempre y cuando nos desempeñemos como en ese perfil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me he perfilado como en este campo, ¿verdad? Tal vez de conocer mucho de la normativa y todo esto, pues daré cursos relacionados a eso. O, por ejemplo, dentro de los otros cursos que yo imparto en las universidades, es el de legislación farmacéutica. Es un curso que me encanta, que me gusta muchísimo, y yo lo estoy impartiendo para dos de las universidades. Aquí hay 5 universidades que ofrecen la carrera de farmacia. Son 4 privadas y una pública, que es la Universidad de Costa Rica. Y yo trabajo para 3 universidades privadas acá en Costa Rica, y para 2 de ellas imparto el curso de legislación farmacéutica. Pues me da mucho gusto escuchar que el farmacéutico allá con ustedes está afianzado por decir, en toda su expertise, y que, como decimos, zapatero a tu zapato, ¿no? Si tú dices, me dedico a legislación, o sea, me dedico exactamente aquí a esto, Sí. Porque a veces en muchos países los farmacéuticos somos todólogos y lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Pero si ya estás especializado en cada una de las cosas, vas a tener mejores Creo que es mejor, claro, y soy de ese pensamiento. Sin embargo, no significa que todos lo hagamos o lo ejerzamos, ¿verdad? Sí, pero soy de ese pensamiento y tengo mucho cuidado siempre que me ofrecen algo de un curso de otro nivel, ¿verdad? De prepararme para eso. Y si no es el perfil que he venido siguiendo, y no es que no pueda, sino que hay que prepararse, ¿verdad? Y todo. Digamos, no es bien visto, me parece a mí, que un colega imparta casi que toda la malla curricular de una carrera, ¿verdad? O por más bueno que sea en su desempeño profesional, no creo que sea bien visto. Y por lo menos acá, bueno, yo en lo personal trato de hacerlo, y las universidades pues entiendo que también, ¿verdad? Es la idea. Y muchos de nosotros, porque, por ejemplo, si no tenemos las competencias, pero sabemos que alguien lo hace, lo podemos invitar a realizarlo. Por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen mayor conocimiento en ciertas áreas, en lo que ustedes más comunitaria que nosotros no tenemos, pues claro que estamos abiertos a que nos compartan todas las experiencias. Todas sus experiencias y todo su profesionalismo. Ya casi por terminar, vamos con las preguntas de los por qué. ¿Por qué quisiste ser farmacéutica? Bueno, primero, voy a ser muy sincera, no sabía qué era farmacia. Yo quise estudiar farmacia y estudié farmacia por la química, porque en el colegio me gustó mucho la química bueno, aquí en Costa Rica nosotros hacemos una presentación de exámenes finales como en el último año de colegio, y mi examen, el que yo escogí, fue química. Entonces yo presenté en ese examen para química, y cuando yo vi la malla curricular de farmacia y vi que en cada cuatrimestre había química, yo dije, esta es mi carrera.
Sin embargo, cuando ya voy ingresando a la carrera y conforme van pasando los años, entonces voy conociendo que también tiene una parte clínica, que no solamente es una parte química, y pues ahí me va gustando, ¿verdad? Y así fue como empecé a estudiar farmacia en realidad, fue porque siempre me llamó mucho la atención la química. Jaira, pues un placer platicar contigo. ¿Alguna reflexión final que quieres compartir con nosotros? Bueno, yo primero agradecerte, Silvia, y a Ofil también por el espacio. Creo que esos espacios son muy enriquecedores para conocer las perspectivas y las experiencias de todos los profesionales en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y poder ir conociendo y también, como vos decís, ¿verdad? Poder traer esas experiencias a otros países que tal vez tengan alguna debilidad en algo. Eso por un lado, y agradecerles siempre el espacio y por dar a conocer y por permitirme darles a conocer un poco de mí y de lo que hago, ¿verdad? Eso, pues muy agradecida. Y bueno, yo creo que siempre dar la milla extra como farmacéuticos desde donde nos encontremos, nunca decirnos si es para mejorar nuestra profesión, ¿verdad? Yo siempre digo, la profesión de farmacia a mí me ha dado mucho y yo tengo mucho que darle también y es lo que he tratado y he venido haciendo a lo largo de los años, siempre teniendo una buena ética, una buena imagen ante el gremio, ¿verdad? Y haciendo siempre las cosas bien y como yo le digo a mis estudiantes, no hacerlas porque pero si todo el mundo las hace así, ¿por qué yo no? Y al final no le dicen nada, ¿no? Sino porque queremos tener una buena imagen como profesionales, y también creo que esa parte ética siempre tiene que permanecer en nosotros, ¿verdad? Siempre tiene que permanecer en nosotros y siempre pensar más allá de no solamente quedarnos con soy farmacéutico y hasta ahí, sino por qué no darle un valor agregado a nuestra profesión, también adquiriendo otras habilidades técnicas, siempre habilidades blandas, ahora se necesitan mucho esas competencias blandas en los profesionales para desenvolverse bien en cualquier área de la profesión. Y eso es lo que yo les podría compartir. Más bien, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, buenas noches. Pues gracias a ti, sobre todo por esas palabras finales, porque sí acabas de decir muy cierto, seguir capacitándose, no quedarse en el conformismo y continuar, ¿no? Y ampliar nuestros horizontes. Yajaira, a nombre de la OFIL Delegación México, agradecemos tu espacio que nos brindaste y a todos los espectadores pues, les pedimos que dejen sus comentarios. Es importante que nos empiecen a enriquecer con sus comentarios, sus participaciones ahí donde dejemos la entrevista. Yo soy la doctora Silvia Salas y me despido hasta la próxima. Bye. Chao. Gracias. Forever. Bye. Chao. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.